SER Podcast. Bueno, pues ya tocaba. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñán es químico, es bioquímico y es estrella mediática en televisión española. Javier Pera, ¿cómo estáis? Hola Javier, buenos días. ¿Todo bien? Es que te dejamos, pero antes de las Navidades, que es la última vez que habéis venido por la radio, habías sido galardonado con un programa en televisión española. Galardonado, no es la palabra. No, bueno, pues ahora ya estamos en el meollo, empezando a Eso te iba a producir. decir. Ahora ¿no? vemos ya estaréis a punto de salir, ¿no? Pero si tú tenías material para hacer 4 temporadas seguidas. No, pero es un nuevo programa, con un nuevo formato, con un pequeño cambio de estilo y vemos la montaña por delante. ¿Vas a ir en chándal? ¿En chándal vas a hacerlo? No, el vestuario no va a cambiar demasiado, más que nada porque no hay estilismo en el presupuesto y tal, pero justo el viernes estábamos hablando de esto, de vestuario, de cómo tengo que, con el realizador, que es un realizador nuevo. Porque siempre se dice en televisión, siempre es esto de, no, hay que rejuvenecer la imagen, que sea más joven. Yo creo que es lo contrario, habría que envejecer algunas cosas. A mí algunas cosas me parecen infantiles. La tendencia es quitarse la corbata últimamente. Mira, aquí la gran discusión era si utilizar varios, por ejemplo, en el Cazador de Cerebros salía pues con varias camisas en el mismo programa, ¿vale? Pues porque se supone que eran grabaciones en diferentes días. Claro. Y aquí, que va a ser un programa un poco más producido, con un poco más de guión, con más escenas entre entrevistas, digamos, que algunas se podrán grabar en un momento, otras se tendrán que grabar en otro, dice el realizador. Facilitaría mucho que siempre fueras con el mismo vestuario. Con la misma camisa. ¿Sabes? Es decir, imagínate, pues bueno, yo que sé, hay gente que siempre hay va... que desinfectarla esa camisa, ¿no? Bueno, te compras 4. Te compras 12 y bueno. Pero claro, quedaría raro también. Entonces, hacer un... Bueno, y alguien lo tiene que tener en cuenta. Y al final hay tantas cosas a tener en cuenta en un programa que además de presupuesto modesto, donde tampoco hay tanto personal dedicado a cada cosa, que bueno, se van viendo. Sé que cuando lo imaginas todo es muy bonito y dices será fabuloso, y después van apareciendo todos los detalles y las incertidumbres. Lo importante es que existe el programa, que por cierto te comprometiste a compartir con nosotros el título o a dejarnos incluso meter baza a Javier y a mí. Yo no tú lo sugeriste de manera muy insistente, yo no dije nada, pero ¿Hay propuestas o no hay propuestas todavía? En principio ya hay un nombre que creo que no puedo desvelar, que si quieres ya te compartiré y dejaré que opines, y no sé si es muy... Bueno, pregunta a los jefes en televisión española si puedes desvelar el nombre, aunque falten meses porque faltan meses, ¿no?, para que se emita. Sí. Bueno, aunque falten depende meses cómo, quizás no muchos, pero... Y te vamos dando turra con esto, ¿vale? Vale. Venga. ¿Tú, Javier, todo bien? ¿La Navidad todo bien? Todo bien, sí. La Navidad ha sido increíblemente parecida al resto del año. Puedo decir que en Nochevieja me acosté a las 10, es un récord incluso para mí. Y nada, todo bien, sí. Muy bien. Había un caso clínico, por cierto, que relatabas en una columna en El País, que era el síndrome de la autocervecería. Sí. Que a mí me parecía dramático, porque es un paciente chino que sin beber alcohol sufría borracheras. Es que, claro, entonces, ¿dónde está la gracia de beber, no? El pobre, claro, no le creía a nadie, ni su madre, ¿no? La madre se compró un alcoholímetro para medirle y efectivamente daba unas dosis de alcohol en sangre, o sea, en el alcoholímetro que era como para detenerlo, vamos. Como si se hubiera tomado 15 chupitos de whisky. Pero él no bebía. Bueno, pues me buscó ayuda médica. Y claro, los médicos tenía el hígado tan tocado que le ingresaron en la UCI. Y ahí pudieron comprobar que efectivamente no bebía, porque en la UCI no podía beber. Y pese a lo cual tenía unos índices de alcohol en sangre que eran como si se hubiera agarrado una merluza de las históricas, ¿sí? Y bueno, vieron que hay algunos precedentes, ¿no? El nombre del síndrome de la autocervecería, autobrewery,
se le puso a finales del siglo XIX y hay algunos casos en la literatura médica. Se han detectado casos. No se sabe, claro, cuántos hay, no se sabe, porque nadie va al médico porque esté borracho. Y bueno, pues mucha de esta gente además a lo mejor bebe alcohol, ¿no? Aunque la mayoría del alcohol que tiene en sangre no venga de lo que bebe, sino de lo que produce. El punto de partida es muy original, ¿no? Una consulta médica en la que alguien va y diga, doctor, estoy borracho, no he bebido. Claro, exactamente. Y esto se corrige con medicamento. Pues bueno, primero vieron que la responsable era una bacteria de su intestino. Es una Klebsiella pneumoniae, que normalmente causa neumonía, pero vive en el intestino, y este hombre tenía una cepa o unas cantidades de esta Klebsiella que le hacían producir alcohol cada vez que comía hidratos de carbono, azúcar, una comida con azúcar, se convertía en su intestino en unas cantidades de alcohol tremendas. La Klebsiella, esta bacteria, se multiplicaba por 900, tenía unos niveles de 900 veces superiores a lo normal, y claro, pues donde hay una bacteria la puedes tratar con antibióticos. Y además, una vez que sabes que el azúcar es el responsable, pues con una mezcla de dieta baja en hidratos y azúcares y antibióticos, pues le han podido tratar, ¿no? Sí, esto es una expresión que hemos usado todos los padres, lo de una borrachera de azúcar. Bueno, literalmente. Bueno, también salió había hace poco un mono, no me acuerdo si era un chimpancé, un orangután o quién, que se agarraba unas melopeas comiendo fruta muy madura. Es verdad. Sí. Bueno, es que de hecho cuando leía tu artículo, dices, esta bacteria existe, entiendo, en todos nosotros, y en este paciente estaba 900 veces más alta, y era la bacteria que tú comías azúcares y los transformaba en alcohol, y ese alcohol se iba a la sangre y te emborrachabas. Sí. Y pensaba, quizás hay personas que la tienen 10 veces más grande, o 20, y les pasa. Con toda probabilidad. Además, no es la única bacteria. La E. coli, que es la bacteria por antonomasia de nuestro intestino. Coli viene del colon. También produce una fermentación alcohólica. Hay muchas cepas, algunas producen más que otras, algunas personas tienen más de esas cepas que otras, y claro, no sabemos. Hay un estudio americano más reciente que el chino, el de Pekín, que han conseguido reunir a 22 pacientes que tienen este problema, y efectivamente han confirmado todos estos hechos. Pero claro, ¿cuánta gente? Es que la cirrosis no alcohólica, ¿no? O esteatosis hepática no alcohólica es muy común. Puede afectar a 1 de cada 3 personas. Lo que pasa es que muchos de ellos son bebedores. O sea que es un alcohol añadido al que ya beben, ¿no? Y pues con dosis de alcohol más bajas que las de este paciente chino, es que puede que no te enteres, ¿no? Estás un poco achispado, pero... Mira, hablando de dosis bajas, sabéis que esta semana el gran villano de esta sección, que es Robert Kennedy, ha hecho esta presentación grandilocuente de la pirámide, de la nueva pirámide nutricional que defiende el Departamento de Salud. Se lo llama Make America Healthy Again, hacer América saludable otra vez. Maha. Maha, exacto, Maha. Y en la rueda de prensa un periodista preguntó por qué en ese listado o en esa normativa o en esa propuesta no se recomendaba no beber alcohol, se recomendaba moderar el consumo de alcohol. Entonces Robert Kennedy, que por cierto fue alcohólico hasta los 20 y pico años, luego se sometió a un programa de Alcohólicos Anónimos y ahora presume de estar sobrio desde entonces, dijo que si hizo bien en dejarlo, pero bueno. Javier, pórtate bien. Igual tiene una bacteria en el... Dio un paso al lado y por ese pasado que todo el mundo conoce, y dejó que hablara uno de los médicos asistentes. Entonces el médico ha provocado cierta polémica porque dijo, es verdad que hay que consumir menos alcohol, pero también tenemos que entender que el alcohol fomenta una vida social que es muy buena para otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento neuronal del cerebro. Vino a decir que cuando eres más mayor a lo mejor te es más fácil hacer amigos en entornos en los que hay alcohol. Sí. No sé qué os parece esto. Rebuscado. Bueno, es muy rebuscado. Bueno, aquí llevamos... Porque no dijo en ningún momento cualquier dosis de alcohol es mala, que es lo que los médicos esperan que digan, ¿no? Otra cosa es lo que cualquier persona quiera hacer.
¿no? Claro, pero aquí llevamos décadas con la murga de que un poco de alcohol es bueno, ¿no? Una copa de vino al día, de eso es bueno. En los últimos años hemos percibido que no es bueno, o sea, no hay ninguna dosis de alcohol segura, ¿no? Pero claro, en un país como España y en zonas de Estados Unidos como California, es que apostar por el alcohol cero se te pueden cabritar toda la industria enológica. Sí, ¿no? a mí me suena parecido a lo de la carne roja, que cuando miden sus palabras en función de intereses económicos. Sí, de unas industrias que se les pueden tirar al cuello si no defienden. En cambio, sí que fueron muy críticos con las bebidas azucaradas, que eso está bien, habiendo también una industria muy potente en Estados Unidos que empieza por CO y porque acaba por K. Sí. Y no, yo creo que esta pirámide nutricional, cuando lo pensé, dije, la anterior, es verdad, la pirámide nutricional anterior tenía en la base esos carbohidratos simples, veías esas figuras de pan, esas figuras de pasta, que en los últimos años sí que estamos viendo que no son tan saludables. O sea, que estos picos de glucosa que generan los carbohidratos no deberían estar en la base de la pirámide alimenticia. Entonces, no está tan mal, creo, la nueva pirámide donde pone más Lo foco. dices con miedo. No, hombre, es verdad que no está tan Claro, mal. Sobre todo por esto, porque en un país como este, donde el consumo de azúcar y de comidas ultraprocesadas es tan brutal, y con esa tasa de obesidad, plantarle guerra a la industria del azúcar, a pues los oye, azúcares es una muy buena idea realmente. Aunque esté mal visto hablar de Kennedy, a mí me duele la boca solo de estarlo diciendo. Da prioridad, según dice, da prioridad al consumo de proteínas de alta calidad y densidad nutricional. En cada comida se recomiendan entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día, ya sea de fuentes animales como huevos, aves, pescados y carne roja. Esas tres palabras son las polémicas. Hay un punto, como proteínas de origen vegetal, que también está bien que ya incluya esto, ¿no? Legumbres, frutos secos, semillas y soja. Exacto, legumbres y frutos secos. Es bien, es lo de la carne roja, hay que hacer una... Claro. Es discutible. Más que nada porque la carne roja suele llevar grasas saturadas, ¿no? O sea, un chuletón, el problema no es la proteína del chuletón, son las grasas saturadas que incluye. Una hamburguesa tiene un montón de grasa. O sea, que el problema de la carne roja no es la proteína, es la grasa a la que va asociada, ¿no? Sí, pero de la manera de que pero yo escuché también cuando lo anunciaba y me pareció de nuevo, lo del alcohol no lo percibí, eso lo viste tú, Javier, pero de la manera que dijo lo de la carne también me sonó a mensaje de decir, no vamos a ningún ganadero, y aquí en España pasa lo mismo, o sea, al presidente también le gustaba comer chuletón cada cierto tiempo, es decir, son mensajes que el sector ganadero es muy importante y lo quieres, o sea, no quieres que se te revele, pues bueno, lo sueltas como mensaje, pero no es el principal foco del cambio este. Yo creo que era lo que hemos comentado de los carbohidratos simples y de los ultraprocesados, que eso sí, tiene lógica. Y hablando de Kennedy, bueno, tenemos novedades sobre las vacunas también. Hombre, ya te digo, sí, esto ya lo sabéis, ¿no? No solamente que es antivacunas, que es sobradamente conocido, se ha cambiado el calendario de vacunación, se ha pasado, fíjate, para niños, que yo recuerdo porque tengo la cartilla de vacunación de mis hijas aquí, de 18 vacunas que se ponía a los niños a 10. Y han dejado de estar recomendadas, pues yo qué sé, la hepatitis A y B, la meningitis, que es peligrosísima, el rotavirus, el meningococo, gripe. Dentro de 20 años vamos a ver qué desastre es esto, ¿no? Sí, vamos a tener el experimento hecho aquí. Sí, esto justo con Javier estábamos hablando antes de entrar en sección, que es verdad que estamos hablando de las vacunas muy en genérico, y quizás deberíamos empezar a hacer más matices. A mí, yo cuando dicen esto, que reducen las vacunas, hay un pensamiento así objetivo, de decir, a ver, no todas las vacunas son iguales. Al final las vacunas son fármacos que la mayoría serán súper positivos, pero puede haber alguna que quizás pueda tener unos efectos secundarios o pueda no estar tan recomendada para... O sea, que deberíamos mirarlas una a una. Después, cuando ves lo que han hecho, te das cuenta que no es el caso, que no lo hacen con un criterio de la comunidad médica
bien establecido, sino por este movimiento antivacunas. Pero es verdad que nos estamos polarizando un poco, no sé, lo estábamos comentando antes, Sí. como tenemos estos... Pasaba un poco con los transgénicos. Cuando ves a alguien antitransgénicos, te sale a defender los transgénicos. Y dices, no todos los transgénicos son iguales. Caso a caso. Puede haber uno Es que... cierto que los argumentos que presentan los expertos de Kennedy, que son expertos de tercera regional, porque echó a todos los mejores que tienen en el país, tanto de la FDA como de los CDC, y contrata a gente de tercera regional, ¿no? Los argumentos son incorrectos. Se trata de dar a los padres más voz, ¿no? Porque como él cree que las vacunas son malas, pues cree que los padres deben intervenir, lo cual quiere decir que los padres van a mirar en Facebook o para preguntarle a ChatGPT, es decir, a informarse por las redes sociales, ¿no? Y luego presenta una serie de argumentos, de algunos hemos hablado aquí ya, que si tiene timerosal o hidróxido de aluminio, entonces es una colección de tonterías, una sarta de tonterías. Curiosamente, su modelo para recortar esas 6 u 8 vacunas es Dinamarca. del país del que lleváis hablando toda la mañana, ¿no? Por Groenlandia, porque Dinamarca tiene más o menos el calendario que ha dejado Kennedy allí. Pero claro, los expertos en epidemiología daneses dicen que no hay una solución danesa que se pueda exportar a Estados Unidos. Por ejemplo, en Dinamarca hay un acceso a la sanidad excelente para cualquier madre embarazada, para cualquier niño recién nacido, cosa que no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos la vacunación puede ser una forma de luchar contra esta media docena de enfermedades cuyas vacunas se han suprimido porque la atención sanitaria es deficiente para amplios sectores de la población, ¿no? Claro, es el país del primer mundo con la menor tasa de vacunación. Exacto, infantil. Sí. Y entonces, en fin, los argumentos son penosos, incorrectos, o simplemente falsarios, ¿no? Como que faltan estudios con placebo. En fin, no quiero entrar en los detalles técnicos, pero son argumentos mendaces. Creo que por cierto os conté aquí hace, yo creo que no hace ni un mes, ¿no? El ensayo que había publicado en el New Yorker Tatiana Schlossberg, que es la hija era la hija de Caroline Kennedy, es una periodista, escritora. Anunciaba que padecía una forma muy rara de leucemia, criticaba a quien es, pues su tío, ¿no? Tío abuelo. Tío. Caroline Kennedy, hija de John Kennedy, hermano de Robert, este es hijo, tío segundo, ¿no? Primo, no sé, sí, es que lío. Vaya un primo, una cosa rara. Pero bueno, la pobre mujer que además descubrió esta leucemia durante el parto de su bebé, ha muerto hace unos días, a los 35 años. Tremendo. Bueno, y el golpe que debió suponer para Kennedy ese artículo de ella en el New Yorker, donde explícitamente lamentaba, ¿no?, que las investigaciones que algún día podrán tratar su enfermedad, ¿no?, han sido recortadas o suprimidas por su tío, por su primo, lo que sea Eso debe ser un golpe para Robert Kennedy tremendo, aunque él no ha dicho gente nada. Con tanta vanidad, no sé si estas cosas... Joder, es que se te muere. Además es una mujer muy joven, de 30 y tantos años. Sí. Bueno, y había uno de estas, las vacunas de ARN, que algunas veces, la primera vacuna de ARN que existió fue con la COVID, pero todo el mundo está hablando del gran potencial que tienen estas vacunas de ARN para muchísimas cosas. Incluso para el cáncer. Para el cáncer y para muchas otras cosas, pero como lleva la palabra vacuna, es uno de los proyectos que ha recibido más cortes de financiación, y ella explícitamente en el ensayo hablaba de esto y de otros casos junto con esto, que decía que se avergonzaba de su tío. Pero me recuerda si os acordáis, hace 10 o 20 años hablábamos de calentamiento global y de pronto dejamos de emplear esa expresión para cambiarla por cambio climático, y la razón fue que las encuestas de opinión en Estados Unidos decían que si hablabas de calentamiento global había como un 30, un 40% más de gente que no se lo creía
que si hablabas de cambio climático, entonces sí se lo creían. ¿No? Entonces, sí, son este hay tipo encuestas. Que, oye, está por ahí Borja Quiroga, ¿no? Está por ahí, pero al otro lado de la pecera. Sí. Bueno, pues él Isabel Bolaños han estado esta semana en una de las trastiendas del Hospital Universitario de la Princesa. Son estas historias de la pública que hacemos este año en el programa. Han estado en el lugar donde literalmente se diagnostican las enfermedades. Borja me ha citado en un laboratorio del hospital, pero yo he entrado aquí y esto se parece más a, no sé, un taller de carpintería artesanal. Veo pinceles, tijeras, corchos, pintura. Y de hecho, no sé si te has dado cuenta lo que tienes bueno, he a tu visto ahí izquierda. lo que parece un órgano que no sabría yo identificar lógicamente, con Pues muy mala pinta. Esto es una vejiga. Ah, vale. Lo que ves ahí es una vejiga. Es la parte del sistema urinario donde se retiene la orina. No lo mires mucho. Una vejiga... A ver si te vas a marear. No te vas a marear. No me voy a marear, pero una vejiga que no está sana, lógicamente. Que es una vejiga o lucen que... así todas las vejigas. Lucen así todas las vejigas. Sí, lo que pasa que esta ha llegado aquí en un bote con un contenido líquido y ha perdido un poco su forma normal. Y desde luego si está aquí es porque algo tiene. No se quitan las vejigas sin ninguna razón, ¿no? Estamos en el laboratorio de anatomía patológica. Aquí lo que llegan son tejidos, ¿vale?, procedentes normalmente del quirófano, también de algunas biopsias, por ejemplo. Se les hace un proceso que te voy a enseñar ahora y se analizan en el microscopio. Es el sitio donde se diagnostican enfermedades en el hospital. Ahora mismo, lo que yo veo, una vejiga sobre una mesa metálica de trabajo, bajo el foco de luz, con una tabla que podría ser la de cortar de la cocina de cualquiera de nosotros. Es idéntica, de hecho. Con una regla, un bisturí, un bote de pintura, un pincel, unas pinzas. O sea, que había alguien trabajando que se acaba de levantar al baño, me imagino, va por agua. Va por un café, sí. Y que ahora se va a poner a hacer recortes. Estos son las partes que va a cortar, ¿no? Eso es. Es verdad que justo esto era de un trozo de piel. Generalmente nosotros nos hacemos un poco de esquema, primero siempre lo vemos para ver cómo es el tejido y vemos un poco dónde está la lesión y desde ahí seleccionamos lo que nos interesa ver luego al microscopio. ¿Tú eres? Yo soy Pablo López, soy residente de aquí, de Anatomía Patológica de la Princesa. Vale. Y eres médico, pero un poco artesano del cuerpo humano también, ¿no? Por lo que veo. Sí, Madre eso mía. es. Aquí es el trabajo un poco, la primera parte casi como si fuese un poco carpintero, ¿no? Este paciente, por lo que habían diagnosticado, tenía una masa en la vejiga. Entonces ahora nosotros cuando la vayamos a abrir esperamos ver esa masa y ver hasta dónde exactamente llega el tumor para ver si luego va a requerir otro tipo de tratamiento para curarse definitivamente. Cuéntanos cómo vas a empezar a meterle mano a esta pieza, como tú la llamas, porque te hemos pillado casi empezando el trabajo o en mitad de la tarea. Pues mira, lo que utilizamos como si fuese un taller, es pintura para pintar la parte de fuera. Vale. ¿Por qué? Porque luego eso también lo vemos al microscopio y si vemos que ese tumor está tocando la pintura, sabemos que hay una parte que se ha podido quedar dentro del paciente. Quizá hay que darle o extraer un poco más o otros tratamientos como quimio y radio. O sea, lo primero va a ser pintar de azul la vejiga por fuera. Eso es, lo Vale. pintamos y una vez que lo tenemos pintado, ahora sí, ya abrimos. ¿Con qué vas a cortar? Utilizamos unas cuchillas y unos bisturí. Los pinceles para pintar, lógicamente. Los pinceles para pintar, una regla siempre para medir, porque aquí medimos todos, y una pinza para ir poniendo cada cosa en su sitio. Y eso es un poco el material que utilizamos. ¿Qué órganos son los más difíciles de manejar? Porque me imagino que, como un poco artesano que eres, habrá diferencias, no sé, de texturas, de durezas, de tamaños. Sí, hay veces que, por ejemplo, el hueso, que sí que es una parte muy dura, cuesta un poco más porque hay que decalcificarlo, hay que utilizar otros procesos químicos para poder ablandarlo. Entonces el hueso no se puede cortar de entrada, a veces tiene que estar semanas antes de poder cortarlo. Pues eso para mí es un poco más difícil. ¿Y con qué frecuencia van entrando en esta sala piezas, órganos, para analizar, o dónde las guardáis mientras no las estáis usando? Generalmente suele ser más o menos de piezas grandes, por así decirlo, cada día unos 6-7, contando piezas grandes, pues pulmón, parte de intestino, vejiga, y luego piezas pequeñas, biopsias, pues bueno, varias decenas. Tenemos ahí varios armarios donde hasta que no tengamos el diagnóstico final, vamos guardando, por ejemplo aquí,
ves el tamaño, dependiendo del tamaño del bote, pues puedes imaginarte si es más grande o pequeño. Y lo dividís por doctores, o sea, cada uno tiene su bandeja con las cosas que tiene entre manos. Eso es, se reparte entre los diferentes adjuntos que hay. Y luego hay otros compañeros que están más especializados. Hay algunos compañeros que ven solo, por ejemplo, las muestras de riñón, otros que ven solo las muestras de cerebro, otros de las sospechas de linfoma. Dependiendo un poco, cada compañero ve una parte un poco diferente. ¿Los botes más grandes de qué son? Los botes más grandes son de órganos, generalmente enteros, enteros, por eso... de un pulmón, parte del hígado, un riñón entero. A veces, depende del órgano y de la enfermedad que tenga, a veces se agranda también. Entonces, sí, aquí pieza grande, a veces, o tumores de partes blandas que crecen muy rápido, 40, 50 centímetros, hemos llegado a tener 2-3 kilos, pueden llegar a pesar algunas piezas. Esto es parte de un estómago, no es un estómago entero, que sería un poco más grande, pero por ejemplo también hay un tumor y le han hecho una gastrectomía parcial, para dejarle parte del estómago al paciente y la parte que le lleva al tumor, quitárselo. Eso, los pliegues por aquí. No sabía que era así, un estómago. Parte de un estómago, sí, no es entero, pero... Yo lo identifico por los pliegues, sobre todo. Porque si ves solamente la pieza de fuera, tampoco es tan fácil saber lo que es. Al final, dentro de un cuerpo, lo sabemos de las prácticas de anatomía de la carrera, cuando lo abres todo tiene el mismo color, que la gente se piensa que está la arteria roja, la vena azul... Como en los libros de texto, ¿no? Pero no, es todo el mismo color, claro. Sí, es un poco más complicado verlo. Es difícil de identificar. Esta unidad para aprensivos no es, ¿no? Sí, aquí es verdad que tienes que tener duros. Sí, es verdad que, bueno, como toda la medicina, pues te hace. Ya ves cadáveres, ya has visto de todo, entonces, bueno, ya lo tienes todo superado, por así decirlo. Tienes que hacer un poco de estómago. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.